Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 18. Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Este es un salmo largo con un título largo. Su extensión se debe al gran gozo que David sentía por lo que Dios había hecho en su vida. Este salmo es casi el mismo que David canta al final de su vida en 2 de Samuel 22. En su vejez, él seguía sintiendo un inmenso agradecimiento a Dios por todas sus bondades. Este salmo inicia con Te amo, oh Jehová. Es una declaración de triunfo y gratitud a Dios por todo lo que él había hecho en su vida. Recordemos que David vivió aproximadamente 20 años como fugitivo. Había perdido todo y en todo este tiempo permaneció firme en la fe. El amor de David hacia Dios no era condicionante al triunfo que le había dado, sino que fue constante en medio de la persecución. Vayamos examinando este salmo. Los versículos del 1 al 3 son de alabanza al Señor. David expresa su amor a Dios y su alabanza está basada en lo que Dios le había mostrado a lo largo de los años. Él era su roca y su libertador y podía confiar plenamente en su poder. No siempre las condiciones se dieron para que él confiara, pero aprendió a creer no por lo que veía, sino por quien Dios era. Los versículos del 4 al 6, el salmista describe cuál era su condición y cómo el Señor lo escuchó. Detalla el peligro al que se enfrentaba. Había sido amenazado a muerte y perseguido constantemente. En medio de todo esto, clamó y fue escuchado por el Señor. Los versículos del 7 al 15 describen cómo el Señor actuó ante su ruego y petición. Fue una liberación dramática que describe terremotos, humo, fuego y la intervención personal de Dios cuando dice cabalgó sobre un querubín. Posiblemente cuando David atravesaba la prueba no visualizaba totalidad la mano de Dios interviniendo, pero cuando recibió la victoria no le quedó duda que fue el poder de Dios que obró a su favor y lo describió ampliamente en esos versículos. Los versículos del 16 al 19 el salmista expresa cómo el Señor de forma personal lo rescató. Fue un trato directo con él en medio de todo el caos que estaba viviendo. David pudo ver su mano obrando en su vida. Dios no solo lo sacó de las muchas aguas, sino que lo puso en un lugar seguro. Los versículos del 20 al 24, David escribe que el Señor estaba con él. También describe cómo él se mantuvo firme en la búsqueda de Dios, guardó sus caminos para no pecar contra él, ya que en los momentos más duros tuvo la oportunidad de atacar a Saúl y obtener la justicia por su propia mano. Sin embargo, confió en la justicia de Dios y se mantuvo firme. Al declarar el salmista su rectitud, no se refiere a que no haya pecado, sino el esfuerzo que él puso para mantenerse íntegro delante de Dios. Los versículos del 25 al 29, David escribe cómo Dios bendice a los que le buscan cuando declara, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Al comprender esto, David confiaba plenamente en Dios. Sabía que no sería desamparado. Si Dios estaba de su lado, él podría escalar montañas. Estas palabras son de gratitud por lo pasado, pero también son de confianza en el futuro cuando declara, tú encenderás mi lámpara. Él sabía que Dios estaría a su lado siempre. Los versículos del 30 al 36, David escribe el carácter de Dios. Su camino es perfecto, acrisolada es su palabra. Él es escudo para los que se acogen a él. Él es su roca. Por él David se ha mantenido firme. Él es quien lo prepara para la batalla. Dios es digno de confianza. En los versículos del 37 al 42, David escribe cómo el Señor le ayudó a ganar la batalla a la que se enfrentaba contra sus enemigos. David luchó como un verdadero guerrero y creyó que la victoria se la estaba dando Dios. Los versículos 43 al 49, David sigue reconociendo que Dios es quien le ayudó a estar en un lugar diferente. Él había pasado de ser un simple pastor a huir por 20 años amenazado y finalmente ser el rey de Israel. Cuando declara, me has hecho cabeza de las naciones,
pueblo que yo no conocía me sirvió, habla de esa confianza en la promesa de Dios. Isaías 55, 3-5 nos dice que esa promesa tendrá un cumplimiento aún mayor en el reino milenial de Jesucristo, cuando David sea el rey sobre ese Israel milenial y será exaltado sobre las otras naciones de la tierra. Cuando declara, al oír de mí obedecieron, no solo nos habla de la obligación del creyente, sino también de los que vendrán a Jesús, se convertirán a Él y van a vivir en obediencia. Los versículos del 46 al 50 son de alabanza y exaltación a Dios. David siempre sintió un enorme gozo porque Dios había estado con él, dándole fuerza y valentía. Estuvo con él dándole la victoria y destruyendo a sus enemigos. Él nunca estuvo solo. Amada hermana, estos versículos nos revelan cómo en cada prueba que David vivió, Dios estuvo a su lado. Quizás tú hoy te enfrentes a una gran prueba y no veas la salida, pero nunca dudes que el Señor está contigo. Él es tu roca firme y tu escudo. No temas, aunque tus ojos no vean lo que Dios hace, no significa que Él no esté obrando, porque sin duda Él está obrando. Levántate y lucha en oración. Mantente firme e íntegra la palabra de Dios. Decide caminar en el camino perfecto de Dios. Cristo Jesús ya ha dado la mayor victoria, nuestra salvación. Hoy seamos mujeres que perseveran en sus promesas y no temen al día malo, sino que descansan en Él. Declaremos como David: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios en quien me refugio.